Continuamos con el estudio de los profetas, el cual estamos haciendo en orden según la lista tradicional de la palabra de Dios. Una vez más, sea usted bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Hoy hablaremos del profeta Jeremías, hijo de Hilcías, y fue el profeta del corazón quebrantado. Es el autor que lleva su nombre y es uno de los libros más notables de la Biblia. Quiero aclarar que cada libro de la Biblia es notable, pero este libro de Jeremías lo es de una forma poco habitual. La mayoría de los profetas se ocultan a sí mismos y mantienen un carácter de anonimato, es decir, que ellos mismos no se proyectan a sí mismos en las páginas de las profecías. Pero aquí tenemos a un profeta cuya profecía es en gran parte autobiográfica. Él nos ha dejado mucho de su propia historia personal. En primer lugar, él nació sacerdote en la ciudad de Anatot, al norte de Jerusalén. Fue llamado a profetizar cuando era muy joven, alrededor de sus 20 años de edad. Dios le encomendó la misión de ser profeta a pesar de su juventud. Él comenzó su ministerio duramente en el reinado del rey Josías, que también tenía su edad, y fue uno de los que expresó su dolor en el funeral de dicho rey. Se le prohibió casarse a causa de la época tan terrible en la que vivió. Él nunca logró que alguien se convirtiese. Fue rechazado por su pueblo, fue odiado, golpeado, colocado en el cepo, colocado en la cárcel y acusado de ser traidor. Su mensaje quebrantó su propio corazón. Quiso dimitir de su cargo, pero Dios no se lo permitió. Vio la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. El capitán de las fuerzas babilónicas le permitió permanecer en su tierra. Cuando el remanente quiso huir a Egipto, Jeremías profetizó contra ese deseo. Más adelante fue obligado a ir con el remanente a Egipto y murió allí. Según la tradición, fue apedreado por el remanente en Egipto. Así que solo con estos datos podemos comprobar que fue un hombre notable. Se le ha llamado el profeta llorón, pero no en un sentido despectivo. Pasó la mayor parte de su vida derramando lágrimas por su nación. Dios eligió a este hombre que tenía un corazón maternal, una voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas, para comunicar un mensaje severo de juicio. El mensaje que tuvo que comunicar quebrantó su propio corazón. A Jeremías le tocó profetizar en una época cuando todas las cosas en Judea se estaban precipitando hacia una catástrofe trágica y final, cuando la conmoción política se encontraba en su punto culminante, cuando las peores pasiones dominaban a las diferentes partes y los consejos más funestos eran los que más prevalecían. A él le correspondió interponerse en el camino por el cual su nación se estaba precipitando de cabeza hacia la destrucción, hacer un esfuerzo heroico para detenerla y revertir el proceso, fracasar, ser obligado a apartarse a un lado y ver a su propio pueblo, a quien él amaba con la ternura de una mujer, lanzarse al precipicio, hacia una ruina enorme por no corresponder el llamado de Dios al arrepentimiento. Estamos quizá viviendo una época que probablemente se parece a la de Jeremías. Vemos a grandes naciones que han logrado grandes avances tecnológicos. El hombre ha emprendido la conquista al espacio, ha creado armas de enorme poder destructivo. Sin embargo, dentro de estas grandes potencias se encuentra la corrupción, que realmente las conducirá
al desmembramiento y al desastre, y ese final no parece encontrarse muy lejano. Los medios de difusión de forma creciente están poniendo al descubierto la corrupción. Destacan su incremento en todos los órdenes, pero no saben o no quieren extraer conclusiones en cuanto a las consecuencias que este proceso irreversible tendrá en la humanidad. Cada vez se oye hablar menos de cómo evitar la corrupción y de cómo resolver este grave problema para mejorar la sociedad. Dios ha sido dejado totalmente fuera de la escena contemporánea. Y cuando los que no creen en Él lo mencionan, lo hacen con una sonrisa irónica o una mueca de desprecio. Y aquellos que sí creen en Él son marginados. Es por tal motivo que en grande medida nos encontramos en la misma posición en la que se encontró Jeremías. Jeremías no era poderoso como Elías, elocuente como Isaías, pobre y humilde como Ezequiel, sino un hombre tímido, vergonzoso, consciente de su impotencia, ansioso por recibir compasión y amor que nunca iba a conocer. Tal fue el instrumento por medio del cual la palabra del Señor llegó a esta época tan corrupta y degenerada. Jeremías comenzó su ministerio aproximadamente un siglo después que Isaías. Empezó su obra duramente en el reinado del rey Josías y lo continuó durante el cautiverio en Babilonia. Él fue el que predijo los 70 años del cautiverio en Babilonia. Él también vio más allá de la oscuridad del cautiverio, la luz. Ningún otro profeta habló tan brillantemente, con tanto entusiasmo, sobre el futuro de Jerusalén. El mensaje de Jeremías fue el más desagradable jamás comunicado a un pueblo, y fue rechazado. Fue considerado un traidor a su país porque dijo que había que rendirse a Babilonia. El profeta Isaías un siglo antes había hablado de resistir. ¿Por qué este cambio? En los días de Jeremías solo quedaba una cosa por hacer: rendirse. En la economía de Dios, la nación estaba acabada. El sacerdote Hilcías, que fue el padre de Jeremías, y que fue el que encontró el libro de la ley del Señor entregada a Moisés, esto provocó una renovación espiritual durante el reinado del rey Josías. Empezaron de nuevo a hacer las ceremonias y ritos concernientes a lo que Dios les había dejado por medio de Moisés. Empezaron a restaurar el templo para volver al sacrificio como Dios se los había mandado a sus padres. Cabe notar que todo el pueblo puso todo lo que tenía para que la gloria del templo fuera igual al templo que antes había construido el rey Salomón. Se celebró una Pascua que desde días del profeta Samuel no se había celebrado. Todo parecía bien, todo parecía felicidad, pero el profeta Jeremías nos deja saber que ellos solo querían ver la hermosura del templo y se gloriaban en eso. Sus sacrificios eran superficiales, nada hacían con el corazón. Iban al templo a adorar a Dios, pero fuera del templo estaban sacrificando sus hijos al dios Moloc y quemando incienso a dioses falsos en los lugares altos. Todo era una farsa, solo para que los pueblos se enteraran que Dios estaba con ellos. Sin irnos muy lejos, hoy en día vivimos un escenario espiritual semejante a la época de Jeremías. Se predica la palabra para que ésta a su vez limpie, sane y puedan las vidas ser cambiadas y haya una renovación espiritual en cada persona. Pero lamentablemente la palabra no está dando el fruto con la intensidad con la que se está predicando. Mi pregunta es, ¿acaso es la palabra la que ha perdido su sazón? No, mi querido estudiante, es el terreno al cual se está regando.
La palabra tiene poder como lo tuvo al principio para crear cielos y tierra, y aún subsisten por su voluntad. Es el corazón del hombre que no se ha dispuesto para que su vida sea cambiada y renovada para recibir restauración total. Jeremías nos dice en el capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. ¿Cuántas personas hoy han cavado sus propias cisternas? Por supuesto, no están encontrando satisfacción. Algunos son buscadores de dinero y otros de la fama, pero una vez que prueban lo uno y lo otro, nunca encuentran lo suficiente como para satisfacerse. Ahora, queridos estudiantes, vamos a continuar con el libro de Lamentaciones, cuyo autor es el mismo profeta Jeremías durante el periodo del cautiverio de Judá en Babilonia. Este libro de Lamentaciones nos introduce al mismo corazón de Jeremías. Él comunicó un mensaje de Dios que realmente quebrantó su corazón. Ha sido llamado el hombre del corazón quebrantado. Las lágrimas son reconocidas generalmente como una señal de debilidad, el llorar como una falta de virilidad y el gritar como el propio de los niños. Este hombre Jeremías tenía el corazón de una mujer. Era sensible, sincero, compasivo, tierno como una madre. Sin embargo, presentó el mensaje más firme y severo de toda la Biblia. Anunció la destrucción de Jerusalén y pronunció juicio, aconsejando al pueblo que se rindiera a Nabucodonosor. Mas sin embargo su mensaje no logró nada, solo causarle todo tipo de problemas. Pensando en esto, no es diferente en nuestros tiempos, cuando se habla de la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesús en su Evangelio. Parece ser que muy pocos prestarán atención a su mensaje, y otro tanto menor realmente lo cree y se vuelve a Dios. Pero eso no detiene ni retrasa el juicio de Dios como lo hizo con Jerusalén. Por eso yo le animo a que siga predicando, siga anunciando, siga proclamando este mensaje. Así usted crea que no le están escuchando, a pesar de la desaprobación de muchos o incluso la persecución. No calles, porque si estás comunicando este mensaje es porque Dios te ha llamado para hacerlo. El libro de Lamentaciones consiste en 5 poemas en forma de acróstico del alfabeto hebreo y fueron poesías de lamento por el cautiverio de Judá en Babilonia. Judá fue llevada cautiva a pesar de las repetidas profecías sobre el castigo por su desobediencia. Y como dice su palabra en Proverbios capítulo 3 versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Estamos viviendo en un universo donde existe un Dios viviente, un Dios cuyo corazón muestra su amor y un vivo anhelo por usted y por mí. Pero permítame decirle lo siguiente, si usted le da la espalda a Él le juzgará, aunque todavía le continúe amando, porque Él es el Dios justo de este universo. No estamos seguros de comprender esta verdad en toda su magnitud, pero sabemos que esto es lo que Él dice en su palabra. Y algún día Él nos aclarará que el infierno se encuentra realmente donde está, porque Él es un Dios de amor, un Dios de justicia y un Dios de santidad. Y todo el universo, incluyendo el mismo Satanás, tendrá que admitir que Dios es justo en todo lo que hace. Querido estudiante, Dios es tan grande, bueno y maravilloso que no deberíamos atrevernos a no tomarlo en serio o a obrar ligeramente con él.
Espero que estos libros hayan sido de edificación para su vida personal y espiritual, y le recuerdo leer las notas Una vista panorámica de la Biblia, tomo 2. Dios los bendiga ricamente.